Dios te bendiga, iglesia. ¿Por qué no te pones en pie y dale un aplauso fuerte al Todopoderoso, al poderoso de Israel? Él es el poderoso de Israel y obra maravillosamente en medio de nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar, de lo que Dios quiere hacer poderosamente a través de nuestras vidas. Ve conmigo al libro de Segunda de Reyes. Vamos a leer en ese libro de Segunda de Reyes en su capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 14. Verso 14 de ese libro de Segunda de Reyes. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Quiero repetir esa última parte del verso. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Permíteme orar. Señor Jesús, gracias por esta hermosa mañana que nos has permitido tener en tu presencia, donde hemos podido aprender tu palabra, luego adorarte mediante cánticos y alabanzas ante ti. Hemos traído nuestras ofrendas como parte de nuestra adoración, pero ahora nos sentamos a tu mesa con el mejor deseo de que tú puedas ministrar a nuestros corazones. Mira mi corazón que está delante de ti. Perdona mis pecados, Señor. Quita de mí todo aquello que pueda impedir el que tú puedas hablar a este pueblo. Yo te pido que seas tú obrando en cada corazón que aquí se encuentra. Señor, que tu palabra pueda ser edificante, refrescante, motivadora poderosamente para hacer el propósito que tú has encomendado en cada uno de nosotros. En tus manos me pongo y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Toma asiento donde estás. A lo largo del relato de las Escrituras y de la vida de la humanidad, Dios ciertamente se revela de modo que podamos reconocer que Él es el único y verdadero Dios sobre todas las cosas. Así trabajó Dios con el hombre a través de todo el relato bíblico, y aún hoy en nuestros días Dios continúa trabajando de igual forma, pues dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cierto, verdad? Si usted observa las intervenciones de Dios en la vida del hombre, podríamos resumir estas intervenciones de Dios en dos modos, dos tipos de intervenciones de Dios. La primera sería el modo natural, es aquel modo donde aquellas cosas que Dios hace son comprensibles al raciocinio y la capacidad mental del ser humano. Y el otro modo sería el modo sobrenatural. Son aquellos actos de Dios que están fuera de toda capacidad de comprensión humana. Ahora, cuando pensamos en los actos de Dios, el modo que casi siempre lo visualizamos cuando Él interactúa con el hombre, siempre tendemos a visualizarlo en el modo sobrenatural. Y es lógico porque Dios tiene características, es un ser divino. Por lo tanto, nuestra capacidad humana tiende a verlo a Él actuar en su forma divina, en su forma sobrenatural, en cosas que van más allá de nuestra capacidad humana. Es normal, es lógico que eso suceda en la forma en cómo casi siempre visualizamos a Dios actuando sobre el hombre. Casi de forma automática, cuando pensamos en la obra de Dios, pensamos en cielos abiertos, una luz potente que lo ilumina todo, ángeles descendiendo de los cielos, la tierra temblando a causa de su voz. Yo recuerdo en mis principios de convertido, aquellos días de recién convertidos que llamamos, estamos en la etapa del primer amor, que el fuego arde en nuestro corazón, que tenemos un deseo ardiente por buscar de Dios y proclamar esa palabra poderosa a tal punto que cuando la declaramos se concreta instantáneamente. Y yo recuerdo que temprano en mi juventud, más o menos unos 16 años,
Salía como todo joven a disfrutarme de cualquier actividad. Salía un día a jugar baloncesto. Y cuando voy de camino por el barrio, veo allá a lo lejos aquellas nubes llenas de agua que vienen con un buen aguacero que va a caer. Y usted sabe, no sé si usted está en esas actividades cuando son al aire libre y usted está ansioso porque llegue el día, ya sea un juego, ya sea una actividad familiar, ya sea usted va a la playa. Y de momento cuando sale de su casa usted ve que el día está completamente nublado. Esa desilusión que viene, usted ve, tanto que estoy esperando este día para poder hacer esto y la lluvia viene hoy a aguarme la cosa. Pues así me sentí yo. Cuando yo vi aquellas nubes que se acercaban, yo tenía un deseo. Era cuando, como decimos, estamos en la fiebre de jugar baloncesto. Y yo recuerdo que pensé en mi primer amor, en mi ignorancia e inmadurez como cristiano. Pensé en aquel evento de Josué cuando estaba frente a los amorreos, que dijo: oh sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Así que yo dije, en el nombre poderoso de Jesús, a esas nubes que están allá nubladas con llenas de agua, en el nombre de Jesús se han de desviar, porque yo voy a jugar baloncesto. Se podrá imaginar qué pasó, ¿verdad? Aquellas nubes siguieron su rumbo hacia acá. Llegaron donde estábamos nosotros, cayó sendo aguacero y se nos dañó el día. Recuerdo otra vez, esta vez tenía un examen de matemáticas y no había estudiado. Mi mente imagina muchas cosas, yo sé que ustedes también. Y recuerdo que de camino a la escuela, yo iba en guagua pública y allí sentado entre todos, pensando, yo decía: Señor, yo no he estudiado. Y de momento me acordé de aquel episodio de Daniel. ¿Usted se acuerda? La mano escribiendo en el umbral, allí en el palacio de Belsasar. Oh Señor, tú eres Dios de misericordias. Tú sabes que yo no he podido estudiar, Señor, y necesito salir bien en ese examen. Yo te pido poderosamente que cuando yo tome aquel examen allí, frente a aquel papel, tu mano aparezca poderosamente y empiece a escribir cada uno de los ejercicios, de modo que yo pueda escribir sobre él y tú puedas yo pueda salir contigo triunfante de aquel examen. Usted sabrá lo que pasó, ¿verdad? Cuando me senté frente al examen, el examen estaba en blanco y mi mente seguía en blanco. Por irresponsable y no estudiar, me colgué. Traigo estos ejemplos, algo jocosos, que aunque algo extremista, no dejan de reflejar cómo casi siempre queremos ver a Dios actuar en muchas circunstancias de la vida, que nuestros problemas sean resueltos con el toque instantáneo de Dios. No obstante, escuche bien, aunque ciertamente Dios obra de modos sobrenaturales, debemos comprender que el deseo de Dios, escucha bien, es obrar con igual poder al sobrenatural a través de vidas de fe que han creído en Él aún antes, aún sin ver todas esas maravillas sobrenaturales. Dios quiere que tú creas en Él desde el modo natural de tu vida, para que Él se pueda manifestar en tu vida poderosamente. Ahora, hablando de estos modos, permíteme hablar un poco más sobre lo que es el modo natural de intervenir de Dios. Porque ciertamente Dios interviene con el hombre a través del curso natural y cotidiano de su vida. En otras palabras, Dios toma ocasión de las capacidades del hombre, sus experiencias, sus vivencias, sus acciones, sus planes, sus decisiones, con el fin de cumplir su propósito determinado para con este, y que el hombre pueda reconocer que Él es el Dios sobre todas las cosas, soberano sobre toda creación. Ahora, si usted observa los relatos y los sucesos en las Escrituras, en la mayoría de estos, escuche bien, Dios utilizó las circunstancias, las vivencias del hombre, todas en su curso natural de vida, para así intervenir sin necesidad alguna de hacer obras milagrosas o sobrenaturales. Si usted hace un balance de eventos de Dios en los cuales en la Biblia Él intervino sobrenaturalmente,
de forma milagrosa. Y cuando hablo de milagros, quiero suscribirme a la definición de lo que es un milagro, que es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Así que cuando usted hace un balance de estos eventos sobrenaturales en la Biblia, en contraste con los miles de años que abarca todo el relato bíblico, se dará cuenta que estas intervenciones de Dios sobrenatural son muy significativamente en menor cantidad a las intervenciones naturales de Dios con el hombre. Lo que quiero explicarte con estas palabras, iglesia, es que el interés de Dios por sobre todas las cosas es que el hombre le pueda reconocer y pueda creer en él, no por sus obras milagrosas, no por sus obras sobrenaturales, sino que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra realidad humana, en medio de todo lo que nos afecta, le podamos reconocer a Él como el Dios y soberano sobre todas las cosas. En resumen, eso es tener fe. Si usted observa el relato bíblico y hace un recorrido en su mente a través de la historia bíblica, desde Génesis en Adán hasta Noé con el diluvio, aproximadamente unos 1700 años, solo destaca la Biblia el levantamiento de Enoc al cielo sin ver muerte como una obra sobrenatural. ¡Wow! 1700 años de tramo entre Adán y Noé con el diluvio. Luego de esto, si usted analiza los relatos bíblicos desde el diluvio hasta el patriarca Abraham, solo destaca la Biblia como hecho sobrenatural. La torre de Babel, con la confusión de sus lenguas, y el nacimiento de Isaac a Abraham en la vejez de él y en la vejez de su esposa Sara. Luego de esto, desde Abraham hasta Moisés, antes de ser llamado a ser el libertador del pueblo de Egipto, solo resalta la palabra como obra sobrenatural el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra y la esposa de Lot convirtiéndose en estatua de sal. Como ejemplo en la palabra de lo que quiero explicar, si usted observa, por ejemplo, la vida de José, se dará cuenta que todos los acontecimientos de la vida de José, aún en medio del quebranto que experimentó en Egipto, todos ellos fueron dentro de la esfera natural de su vida. Nada extraordinario ocurrió en la vida de José, más allá de sus sueños, en los que pudiera ver José la mano de Dios manifestada a su favor de manera sobrenatural. No obstante, podrá notar un detalle, un énfasis particular en su relato bíblico que dice: y Jehová estaba con José, y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. En otras palabras, si José decidía un día, administrando los bienes de su amo Potifar, salir al campo, a los campos de Potifar, y decidir, hoy yo voy a sembrar este campo de vides. La palabra dice que esa decisión que hacía José, Jehová la hacía prosperar. Por lo tanto, el campo prosperaría al 100% produciendo vides. Pero si ese mismo día José decidía, no, yo no voy a sembrar vides, lo que quiero sembrar son olivos, Dios, su decisión la iba a hacer prosperar a través de su vida natural al 100% produciendo olivos. Esa es la forma en que Dios actuaba con la vida de José. No hubo intervención alguna de Dios sobrenatural y milagrosa sobre su vida, pero a través de ella, sus decisiones, de sus acciones, Dios obró a su favor para posicionarlo como gobernante sobre Egipto, para sacar a aquellos pueblos y salvarlos del hambre que se avecinaba. Por mencionar otros ejemplos, por general, ni hablemos de la vida de Isaac, de la vida de Jacob, de la vida de David. Observe, analice sus vidas, la vida de Salomón. Usted no va a notar una obra sobrenatural sobre sus vidas de parte de Dios. Sin embargo, a través de ellos, Dios obró poderosamente. Ni hablar de Ruth, de Esther,
de Esdras, de Nehemías, del mismo Juan el Bautista, el predecesor de Jesucristo, el gran Salvador, de quien dice la palabra de Dios que no hizo milagro alguno. Todos estos, escuche bien, aún entre ellos vieron muy pocas o quizás ninguna obra sobrenatural de Dios, pero ellos se manifestaron en su vida natural, en modo que Dios pudo obrar poderosamente a través de sus vidas, del cual hoy podemos edificarnos en su palabra poderosamente a través de todos los hechos que Dios hizo sobre sus vidas. Lo que quiero decirte, iglesia, es que muchas veces esperamos una respuesta sobrenatural de Dios para dar el paso siguiente. Queremos que los cielos sean abiertos, o que ángeles desciendan de los cielos, que la tierra tiemble como una confirmación de lo que Dios ha puesto por su espíritu en nuestro corazón para hacer. ¿Que Dios puede abrir los cielos? Sí, Él puede. ¿Que Dios puede hacer temblar la tierra? Sí, Él puede. ¿Que Él puede hacer descender ángeles del cielo? Sí, Él puede. Pero antes de mostrar su poder sobrenatural, Él quiere un pueblo que decida creer antes de ver. Dios, más allá de mostrar sus señales y prodigios milagrosos, que así Él lo hace, quiere mostrar también su poder y gloria a través de tu vida natural. Escucha bien, pues el mayor milagro se da cuando vidas imperfectas que han decidido creer en Él, aún en medio de sus debilidades, en medio de sus limitaciones, de sus pruebas y de sus dificultades, deciden creer en Dios, de modo como dijo Pablo a los Corintios: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuánto les dan un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mi Dios es Dios de lo natural. Ahora, habiendo extendido algo del obrar de Dios a través de nuestra vida natural y cotidiana, pasemos al obrar de Dios sobrenatural. Porque mi Dios también obra sobrenaturalmente. Escucha bien, iglesia. Yo conozco a un Dios que ciertamente obra en medio de nuestra vida natural, de nuestras decisiones, de nuestros planes, de nuestras ejecuciones, de lo que queremos hacer cuando andamos en su voluntad. Pero cuando no tienes respuestas, cuando es alcanzado el límite de capacidad humana en ti, cuando las fuerzas se te han acabado, cuando todo parece perdido y no hay solución humana posible, el Dios de lo imposible ahora te dice que estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando no puedes hacer nada hoy te dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aleluya. El Dios de los imposibles ahora se pone en revelación. Es cuando Dios comienza a romper los esquemas. Es cuando Dios empieza a romper los patrones. Cuando empieza a romper todos los moldes que se ajustan a nuestra razón, a nuestro entendimiento humano. Es cuando te han diagnosticado una enfermedad de la cual no tienes sanidad y Él obra poderosamente sobre tu cuerpo para traer sanidad. Es cuando estás en una escasez donde no hay nada en tu casa y Él crea abundancia en medio de la escasez para que tú puedas ser sostenido. Es cuando Él abre camino donde no lo hay para que alcances el propósito y la promesa que Él ha dado a ti. Dice su palabra: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Aleluya. Si puedes creer, dice su palabra, que al que cree, todo le es posible. Ciertamente, Dios no ha cesado de hacer obras milagrosas entre nosotros como señal de ser el único Dios y verdadero sobre toda cosa, sobre toda creación. De hecho, si usted pasa revisión sobre la palabra, destacará 3 periodos, 3 temporadas en las que los milagros de Dios
y hechos sobrenaturales de Dios, podríamos decir que eran el pan de cada día. Era como presenciar en vida real una película con todos sus efectos especiales, viendo todos los hechos asombrosos que Dios hizo con el hombre de manera sobrenatural. El primer periodo fue con Moisés, continuado por Josué. 400 años habían pasado después de José haber estado en Egipto. El pueblo ahora estaba esclavizado bajo el yugo egipcio, pero Dios escuchó el clamor de su pueblo y llamó a Moisés y le dijo: te voy a enviar para obrar con mano poderosa a sacar a mi pueblo de su esclavitud. Aproximadamente un resumen de algo más allá de 40 años entre Israel en Egipto a su salida, el desierto y la llegada a Jericó, con constantes obras sobrenaturales y poderosas de Dios. Ver, como cantábamos recientemente, aquel mar rojo dividido en dos y el pueblo pasar en seco, mirar al otro lado y ver cómo ese mar se cierra, enterrando con él aquellos ejércitos egipcios que venían tras él. Ver todas las 10 plagas que ellos pudieron presenciar allí en Egipto. Ver cómo una columna de nube se paraba enfrente de ellos cada día y una columna de fuego cada noche para guiarlos constantemente por el desierto. Yo no sé usted, pero yo ver esa experiencia debió ser una cosa asombrosa. Ver el agua brotar de la peña, el maná descender con el rocío de la mañana, llegar al río Jordán y nuevamente dividir para pasar a conquistar la tierra prometida. Y allí en la tierra prometida, entre muchos otros hechos, gritar y que los muros de Jericó sean derrumbados al instante con el grito de un solo pueblo. Luego de esto, si usted observa la palabra, Dios sí interviene de modo sobrenatural, pero ahora de formas ocasionales, con un propósito específico, bajo unas circunstancias específicas, para entonces llegar a un nuevo periodo con Elías y Eliseo. Ahora, no quiero hablar de esto porque este va a ser el tema principal de lo que vamos a discutir más adelante. Así que, luego de Elías y Eliseo, dice la palabra, o usted ve en la palabra, que algunos otros eventos sobrenaturales de Dios ocurrieron de forma ocasional, con algún propósito específico, pero no eran tan abundantes. Hasta cerrar el Antiguo Testamento. Y usted sabe que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lo que llamamos el periodo intertestamentario de Dios, aproximadamente unos 400 años. Interesante la historia dentro de ese periodo intertestamentario. Si usted quiere analizarla, puede leer algunos libros apócrifos, que son libros de valor histórico, pero no inspirados por Dios. Pero ahí relatan muchos eventos de la historia durante esos 400 años. Usted puede leer historia de varios libros, como Antigüedades o Guerras Judías, del historiador judío Flavio Josefo, donde se detalla la historia de Israel durante esos 400 años. La historia de los macabeos, cómo surgieron los fariseos, cómo surgieron los saduceos, quienes se levantaron en un principio con un deseo ardiente de defender la ley de Dios frente a una tiranía de un gobierno griego dividido que estaba en decadencia. Y se aliaron con los romanos para poder derrocar todo ese imperio, de modo que pudieran nuevamente restablecer el servicio a Dios y la adoración a Dios. Todo esto durante estos 400 años, pero algo pasó que Dios no habló. Lo llamamos el silencio de Dios. No hubo profecía alguna. No hubo palabra escrita de inspiración divina. No hubo hecho sobrenatural. Ahora, después de estos 400 años, llega el momento de un nuevo periodo de intervención sobrenatural de Dios. Esto con el fin de dar a conocer ahora la llegada del gran Salvador Jesucristo, con señales poderosas, prodigios sobrenaturales como nunca antes, que demostraran y atestiguaran que Él era el verdadero Hijo de Dios sobre la tierra. Ahora, aunque es un tema para desarrollar quizás en otra prédica, note este detalle que quiero dar. Un silencio de Dios precedió al mover sobrenatural, libertador de Él sobre Israel en Egipto.
Y otro silencio de Dios precedió a la llegada del gran Salvador, a redimir al hombre de su pecado. Lo que quiero darte una nota al traste es que si estás experimentando un silencio de Dios, mantente clamando, mantente orando. Si estás experimentando un silencio de Dios, sigue orando, sigue clamando. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que ese silencio que estás experimentando esté precediendo el mover sobrenatural, libertador, que pronto está cercano a manifestarse sobre tu vida. Sigue orando, sigue clamando. Ahora, volviendo al tema, en resumen, 3 periodos abundantes de obras milagrosas como señal bíblica de que Dios también se manifiesta de manera sobrenatural en la vida del hombre. Ahora, teniendo un panorama general del manifestar de Dios mediante obras naturales y obras sobrenaturales, te invito a que vuelvas conmigo al capítulo 2 que leímos de Segunda de Reyes. Pues quisiera tocar algunos puntos en este capítulo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Ciertamente, este año 2021 es año de nuevos comienzos para nosotros como iglesia cruzada, evangélica y misionera. ¿Cuántos lo creen? Dile al hermano que está a tu lado: este es año de nuevos comienzos para nosotros como iglesia. Año donde Dios nos impulsará, escucha bien, a nuevos propósitos como iglesia, como familias, como individuos. Año en que Dios te dirá: este es el momento de tomar el manto. Dios te dirá este año: este es el momento de tomar el manto. Ahora la pregunta es: ¿lo tomarás? ¿Tomarás el manto? Dile al hermano que está a tu lado: yo voy a tomar el manto. Díselo: yo voy a tomar el manto. Relata la palabra que luego de Salomón haber sido rey y una vez dividido el pueblo de Israel en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, con las restantes 2 tribus de Jerusalén, de Benjamín y Judá, el deterioro espiritual del pueblo de Dios fue muy significativo. Los reyes subsiguientes a Salomón comenzaron cada uno a apartarse más y más de Dios, llevando al pueblo a una adoración tras otros dioses, levantando altares y lugares altos, al punto, escucha bien, que parecería Dios había sido olvidado totalmente del pueblo de Dios, pues el pueblo había inclinado su corazón a la apostasía tras los ídolos. Allí en el punto más bajo espiritual del pueblo de Israel, en tiempos del rey Acab, cual dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Dios, cual no hubo rey antes que él que hiciera tantas cosas malas como él. De repente, si usted va al capítulo 17, ese verso 1 del libro de Primera de Reyes, aparece la figura de Elías. Dice solamente esto: entonces Elías tisbita. Si usted observa la palabra, se dará cuenta que para Elías, a diferencia de otros profetas, no hubo una introducción como para ponernos al tanto de quién era Elías. La Biblia no relata quiénes eran sus parientes. La Biblia no relata un llamamiento de Elías como lo hizo con Samuel, cuando le dijo: Samuel, Samuel, y Samuel respondió: he aquí tu siervo, escucha. Tampoco hizo un llamamiento como lo hizo con Isaías, cuando tuvo aquella visión frente al trono de Dios alto y sublime, donde le dijo: ¿quién irá? Y él le dijo: heme aquí, envíame a mí. Tampoco hubo una revelación o en la palabra de su llamado como lo hizo con Jeremías, cuando le dijo: te conocí desde el vientre y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Simplemente dice: entonces Elías tisbita. Solo aparece en escena a ejecutar el plan de Dios para con su pueblo en aquel tiempo. Ahora, los hechos de Dios a través de aquel profeta Elías fueron tan asombrosos al punto que hoy es considerado como uno de los más grandes profetas en la Biblia.
Ahora, como nota al calce a lo que quiero decir, a esto que estoy hablando, si usted nota en cada uno de estos tiempos que hablamos, Dios escoge hombres a los cuales otorga una unción especial poderosa en medio de tiempos críticos para su pueblo. A Moisés lo escogió y lo llamó en medio de una esclavitud de 400 años del pueblo de Dios. A Elías lo llama en medio de la apostasía más grande de Israel tras los ídolos. Y a nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho carne, viene a traer libertad al hombre del pecado que lo había destruido. Ahora, como dato interesante para que pueda anotarlo por ahí, estos tres tenían características similares entre sí. Si usted analiza sus vidas, los tres dejaron esta tierra bajo circunstancias particulares. Dice la Biblia que Moisés murió y fue tomado por Dios y dispuesto en un sitio donde nosotros no sabemos, nadie sabe. Dice la Biblia que Elías fue tomado al cielo. Y dice la Biblia que Jesucristo murió, resucitó y ascendió al Padre. Ahora, si usted también recuerda, ¿quiénes fueron los tres que estuvieron en aquella transfiguración? Jesús se transfiguró ante los discípulos. ¿Y quiénes bajaron a hablar con él? Moisés y Elías. Aún muchos intérpretes de la palabra, aunque el libro de Apocalipsis no dice sus nombres, por la descripción que se da allí en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, ponen a Moisés y a Elías como los posibles testigos sobre la tierra en preámbulo a la llegada ¿de quién? Del gran Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos datos son muy interesantes, pero lo que quisiera es que, aunque estos datos son interesantes, lo adicional que quiero añadir es que lo que quiero destacar relevante a esto es que cada uno de ellos dejó sucesor que continuara con su obra. Dios los llamó a hacer una obra poderosa en ellos, en su pueblo, a través de obras prodigiosas, sobrenaturales. Y cuando terminaron su obra, ellos dejaron un sucesor. En el caso de Moisés, dejó a Josué. En el caso de Elías, dejó a Eliseo. Y en el caso de Jesucristo, dejó a los apóstoles y por consecuente a ti y a mí como iglesia. En otras palabras, lo que quiero decirte, que las obras poderosas que Jesucristo hizo, las encomendó a nosotros a través de su Espíritu Santo para continuar con su obra. La pregunta que te hago hoy para este año 2021, ¿tomarás el manto y harás lo que Dios te está mandando que hagas? ¿Estás dispuesto a ser el sucesor de Jesucristo como iglesia de Dios? Ahora, hablando del caso que nos compete, el tiempo de Elías y Eliseo, en ese capítulo de Reyes, no quisiera detenerme en la vida de Elías, sino más bien permíteme llegar a la vida de su sucesor, Eliseo. Relata la palabra que habiendo Dios hablado a Elías y diciendo, unge a Eliseo como tu sucesor, fue este y echó el manto sobre Eliseo. Dice la palabra que Elías le siguió. Ahora, escuche bien, Eliseo antes de seguir a Elías fue conocedor y muy probable testigo de muchas de las obras a través de su maestro Elías. Entre otros hechos, fue testigo como parte del pueblo de Dios de los 3 años sin lluvia que declaró Elías sobre el pueblo a consecuencia de haberse apartado de Dios. Y también fue testigo de cómo esa lluvia volvió a caer por palabra profética de su profeta Elías. También fue testigo o posible conocedor de cómo aquel fuego bajó del cielo y consumió el altar, el sacrificio frente a todos aquellos profetas de Baal. Ahora, luego de Eliseo haber visto todas esas cosas a través del profeta Elías, ahora entra en un camino de aprendizaje tras su maestro. Y habiendo terminado su camino tras su maestro, llegamos a este capítulo 2 de Segunda de Reyes, el momento del paso de batón, para continuar el ministerio profético con obras sobrenaturales en ese periodo de Dios para con su pueblo. Me parece, escucha bien, que en ese momento de Eliseo aún
él no había realizado ninguna obra milagrosa de Dios, pues la Biblia no destaca nada al respecto. Él solamente veía a Elías obrar, veía y aprendía. Pero que él ejecutara, todavía la Biblia no refleja que haya hecho una obra. Ahora, permíteme añadir un agravante a esto, ya que Elías conocía la teoría, pero le faltaba la práctica. Y en medio de eso se añade esto: a Dios se le ocurre llevarse a Elías sin aviso alguno. ¡Wow! El tipo solamente vio y de momento a Dios se le ocurre llevárselo. Si usted va a ese capítulo 2, en su verso 1, por si usted pensaba que el único momento cuando Dios quiso tomar a Elías fue cuando pasó con el carro y caballos de fuego, ahí no comienzan los sucesos de eventos. Dice la palabra que Jehová hizo un primer intento en llevarse a Elías, pero por alguna razón no sucedió. Lo único que puedo deducir de ese relato bíblico es que la causa de esto fue Eliseo. Interesante. Vaya al verso 1, dice: aconteció que cuando quiso alzar Jehová a Elías en un torbellino al cielo, Elías velía ¿con quién? Con Eliseo. Me parece que el levantamiento de Elías por parte de Dios iba a ser uno tipo Enoc, donde nadie sabría o podría presenciar la llevada de Dios de Elías hacia los cielos. Ahora, si usted ve el verso 2, dice: y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. En otras palabras, le dijo: mira, Elías, Dios hizo un intento en llevarme. Y me parece que Dios quiere que yo esté solito cuando yo me vaya. Así que yo creo que tú eres la razón. Quédate aquí, que Dios me mandó a Betel. Y yo creo que allí me va a llevar. Mire, Eliseo conocía que su encomienda como sucesor de su maestro, ante un pueblo que se había apartado de Dios como nunca antes, requería un poder especial que nada tendría que ver con él. Posiblemente Eliseo pensó diciendo: necesito una porción mayor a la que tienes, Elías. Así que, Elías, si Dios te va a llevar hoy, de lo que tú tienes, me tienes que dar. Lo que quiero decirte, iglesia, escucha bien esto, es que para recibir la porción, para recibir de la unción, para recibir lo que quieres buscar de Dios, tienes que estar cerca de su fuente. Si tú quieres la porción del cielo, si tú quieres la unción del Espíritu Santo, tienes que estar cerca de su fuente. La porción que quieres de Dios, como Eliseo quería de Elías, requiere que estés en constante cercanía a tu maestro, en perseverancia en oración, en búsqueda de él. Requiere esfuerzo en someternos a Dios y seguirle a donde quiera él vaya. Dios quiere darte hoy la porción que necesitas de él, pero él quiere ver en ti que tienes la constancia, tienes el hambre, tienes la sed espiritual por recibirla. Creo que Eliseo se dio cuenta de la jugada de Elías. Así que le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Si Dios te va a llevar, no, yo quiero ver cuando te vayas. Si Dios te va a llevar antes que te vaya, tú tienes que darme de lo que tú tienes. Ahora, si usted va al verso 3 de ese capítulo, dice ahora algo más: que saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Parece que la noticia de la llevada de Elías por parte de Dios se había corrido entre los profetas. O Elías le había advertido, o Dios ciertamente se lo había profetizado a los profetas.
Ahora, escuche esto. Aquellos estudiantes, profetas, comenzaron a poner presión sobre Eliseo. ¡Wow! ¡Wow! En otras palabras le dijeron: Eliseo, ¿sabes que hasta hoy te llegó el pan de piquito? Sí, así le dijeron. ¿Sabes que hoy se te va tu mentor Elías? ¿Sabes que hoy se te va tu profeta? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora, Eliseo? Quizás tú hoy estás por enfrentar un cambio significativo en tu vida. Quizás estás por empezar un negocio o un trabajo por tu propia cuenta. Quizás Dios te está llamando, te ha llamado a tomar cargo de un ministerio dentro de esta iglesia. Quizás estás teniendo una situación difícil en tu casa, que tu ingreso económico es mucho menor al que tenías y ahora tienes que moverte por tu propia cuenta. En los que ahora tienes que asumir un rol protagónico en tu vida, pero hay voces que se levantan, ya sean audibles en tu pensamiento, que te dicen: ¿podrás con el cambio? Que te dicen: ¿podrás enfrentar este nuevo panorama en ti? Yo me imagino a Eliseo pensando frente a aquellos profetas y diciendo: hoy se va mi maestro y esta gente quiere ver si yo tengo el calibre de él para continuar con su obra. Fuerte la presión que tenía Eliseo. Pero Eliseo, ahí en medio de esa situación, le respondió como aquel que está consciente de lo que sucederá, pero vigilante del momento. Le dice: sí, yo lo sé, callad. Ahora, en el verso 4, Elías vuelve a insistir y le dice: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Eliseo, necesito estar solo. Jehová quiere llevarme cuando yo esté solo y tienes que quedarte aquí. Pero Eliseo le dijo: no, vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Yo quiero de la porción que está en ti y hasta que tú no me la des, no voy a dejar que te vayas. Wow. Dice la Biblia que entonces fueron a Jericó. Ahora, llegando a Jericó, otros profetas de allí de la escuela, ahora de Jericó, vuelven a poner presión sobre Eliseo. ¡Wow! Le dicen: hoy se te va tu profeta de fuego, papá. Hoy se te va tu tutor. Hoy se te va el que era tu sustento, a quien tú podías ver haciendo obras sin que tú hicieras ninguna. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Podrás con el empuje? Enfrente a un camino desconocido puedes que estés hoy. A lo mejor te sientes como aquel aguilucho que está allá arriba en el nido, en las alturas, cómodo, acostado allí en su nido, y de repente el águila comienza con sus alas a golpearlo y a empujarlo y a moverlo, y tú dices: ¿qué pasa con el águila? ¿Qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con papá que me está empujando? Y el águila comienza a empujarte hacia el borde del nido con la intención de tirarte al vacío para hacerte volar. La pregunta es: ¿podrás lograrlo? Eliseo allí, frente a aquellos otros profetas, les vuelve y les responde: sí, lo sé, callad. En otras palabras, sus palabras no me desviarán de lo que quiero del maestro. Habrá voces cercanas a ti que se levantarán para intimidarte, para decirte: tú no podrás con el empuje, para decirte: tú no tienes la talla, para decirte: tú, ese zapato te queda grande. Pero yo te digo hoy, iglesia, levántate en el nombre poderoso de Jesús.
y dile a esas voces que se han levantado: callad, callad, levántate en el nombre de Jesús y mantente cerca de tu maestro, pues él ha querido bendecirte hoy con su porción. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora en el verso 6, Elías le dice más compasión ahora, porque Elías está loco, parece, que dice con Dios. Y dice: te ruego, Eliseo, que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo vuelve: maestro, yo soy un caso reprobado en esto, yo no te voy a dejar. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Dice la palabra que fueron allí al río Jordán. Ahora, escuche bien esto, porque se le pone la cosa de hormiga brava a Eliseo. Ahora sí. Dice la palabra que estando allí frente al Jordán, Elías y Eliseo, ahora vienen 50 varones de aquellos profetas. Llegan y se paran a lo lejos y los ven allá. Como que aquellos que están parando dicen: vamos a ver qué va a hacer el profeta Elías hoy. Parece que va a cruzar el río Jordán. Yo quiero ver qué va a hacer ese hombre para dividir ese río Jordán, de modo que nos podamos sorprender con esa obra de Dios. Y allí están los 50 profetas a lo lejos, mirando a Elías y Eliseo, su sucesor, al lado. Dice la palabra en el verso 8, que tomando Elías aquel su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Y dice: las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¡Wow! Yo me imagino a Eliseo caminando entre aquel río Jordán, viendo aquellas paredes de agua aquí y paredes de agua acá, y diciendo: ¡ay, Dios mío! ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo yo podré hacer esto? De momento mirar atrás y ver aquel grupo de profetas. Ajá, estás caminando por ahí. Ahora, yo no sé qué tú vas a hacer, Eliseo, si del otro lado del Jordán te quitan al maestro. ¿Qué vas a hacer para regresar? Difícil. Ahora, una vez pasado el Jordán, allí al otro lado, ya Elías reconoce: este hombre no me va a dejar. Ya se lo he dicho 3 veces y no me quiere dejar. Y le dice: Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Eliseo dijo: ahora es mi momento. Eliseo dijo: ahora es mi momento. Y le dijo: te ruego, Elías, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En otras palabras, Eliseo estaba consciente de su incapacidad, pero dispuesto a dar el paso. Y ruega a Elías diciendo: una porción igual a la que tienes no me es suficiente. Necesito tu porción multiplicada. Necesito el doble de lo que tú tienes. Lo que quiero es que puedas entender, iglesia, que cuando te acerques a buscar de la fuente de Dios, cuando te acerques a buscar de la fuente de su espíritu, de la porción de su unción, no seas escaso. Si quieres recibir de la unción del Espíritu Santo, si quieres recibir del poder de Dios para poder obrar conforme a su voluntad, cuando te acerques a pedirle a Él, no seas escaso. Pide en abundancia. ¡Wow! Si usted observa la vida ministerial y el proceder de Eliseo en muchos de sus milagros, este no fue escaso en lo que hizo ni en lo que pidió para hacer el milagro.
Si usted ve al profeta Eliseo frente a aquel rey Josafat, cuando estaba en guerra con Moab, le profetizó diciendo: haced en el valle muchos estanques, muchos estanques, que aunque no haya lluvia, haré llenar todos esos tanques de agua. Muchos, no pocos, muchos. Si usted observa a Eliseo, cuando está frente a la viuda de la vasija con aceite, le dice: ve y pide prestadas muchas vasijas vacías, muchas, no pocas, le dijo Eliseo, no pocas, muchas. Ve a tu vecino, ve al que está atrás, ve al otro lado, ve y busca muchas vasijas, muchas para ti. En otras palabras, si tú quieres de la porción, no seas escaso. Si necesitas, ve y haz provisión, busca provisión, haz espacio en el espíritu para lo que Dios quiere depositar en ti. Si usted observa cuando Eliseo estuvo con Naamán, ¿qué le dijo? Vas a sumergirte en el río Jordán, no una, no dos, no tres, 7 veces te sumergerás en el Jordán. Al rey Joás le dijo: golpea la tierra. Y dice la palabra que el rey Joás golpeó 3 veces y se detuvo. Eliseo, molesto, le dice: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado a los sirios de una vez y por todas. Pero como golpeaste 3 veces solamente vencerás. Cuando quieras la porción de Dios, haz como Eliseo. No seas escaso, busca la abundancia de Dios para ti. Si hoy Dios quiere darte su porción abundante, pídela abundantemente. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, luego Elías le responde: cosa difícil has pedido. Y se la pone más difícil aún. Wow, la verdad que Eliseo tuvo que graduarse de verdad. Le dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, Nacarile del oriente, te quedas con lo que te den. Si estaba Eliseo vigilante, ahora no podía despegar su mirada ni un segundo del maestro Elías. Ni un segundo. Me imagino, fue tanta la cercanía que ahora Eliseo tenía que estar de su maestro, de su profeta, que posiblemente podría hasta estar agarrado de él, no sabemos. Pero si usted ve, la palabra dice no que Elías fue tomado en un carro de fuego. Si tú piensas que Elías fue tomado al cielo en un carro de fuego, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra que aquel carro de fuego pasó entre él y Eliseo para poder separarlos, de modo que Elías pudiera ser tomado por el torbellino al cielo, así como Dios quiso llevárselo la primera vez. Ve al verso 11, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Ocurrió lo esperado. Elías había salido ahora de la vida de Eliseo. Ya no le vería más. Me imagino debió ser una experiencia terrible haber perdido al maestro. A tal punto que dice la Biblia que rascó sus vestidos en 2 del dolor que tenía. Escucha esto, iglesia. En los procesos de Dios para nuestras vidas, habrá veces en los que el carro de fuego de Dios será necesario para desligarnos de aquello o de aquellos en quienes hemos puesto nuestra
esperanza. Ahora, cuando pasa el carro de fuego de Dios, cuando pasa el carro de fuego de Dios, del cielo cae su manto, porque ahora serás tú el portador del llamado. Ahora serás tú el portador de la autoridad, el portador del poder que te hará continuar hacia adelante la obra que Dios te ha encomendado. Te pregunto en esta mañana, ¿tomarás el manto? Vuelvo a preguntarte, como te dije en un principio atrás, ¿tomarás el manto que Dios ha dejado caer para ti? Aleluya. Se le había ido su mentor a Eliseo, su fuente de confianza, su soporte. Solo queda él. Y el manto que de Elías había caído. Dice el verso 13, que alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán. Ahora Eliseo está de regreso con el manto de Elías. Llega a la orilla del Jordán. Y de lo que se desprende de ese verso 15 en ese capítulo, ¿quiénes están allá al otro lado? ¿Quiénes están allá al otro lado? Vea ese verso 15. Allá están los profetas. Te lo dije, papá. ¿Qué vas a hacer ahora? Allí está tu maestro. Allí no tienes Elías y el río está en el medio. ¿Qué vas a hacer? Demuéstranos si tienes el calibre. Demuéstranos si los zapatos no te quedan grandes. Demuéstranos si puede suceder al profeta. Aquel momento llegó para Eliseo. El momento de ser confirmado como el sucesor del profeta Elías. Frente a aquella escuela de profetas que al final le seguirían a él. Dice el verso 14. Y tomando el manto de Elías. Yo me imagino, a mí me hubieran temblado las rodillas. Yo estaría así. Ay, Señor, ay, Señor. Qué presión. Pero dice la Biblia que tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? En otras palabras, Eliseo reconoció en aquel momento, no es que era mi sustento, no era mi profeta que estaba al lado. El poder que tenía el profeta no venía de él, sino venía de ti, oh Dios. ¿Dónde está, oh tú, Dios de Elías? ¿Dónde estás? Y dice la palabra que Dios le respaldó en el momento. Y dice que abriendo las aguas se apartaron a un lado y al otro, y pasó Eliseo. ¡Wow! ¡Wow! Aquel manto que cayó del cielo fue la señal de garantía que Dios había hecho un depósito poderoso de su espíritu sobre la vida de Eliseo. Toma el manto de Dios que Dios tiene para ti, para bendecir tu vida, porque Él te hará caminar bajo el poder natural, bajo el poder sobrenatural en Él. ¡Aleluya! Para concluir, iglesia, al igual que Elías fue tomado al cielo y dejando caer allí su manto como señal y garantía de la doble porción depositada en Eliseo, nuestro Señor Jesucristo fue tomado al cielo. Y de igual manera a nosotros, la iglesia, Él ha derramado sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros, de su espíritu como garantía del poder y de la unción que ha sido para nosotros depositada. Por lo tanto, iglesia, toma el manto del Espíritu de Dios y que haz esto lo siguiente: golpea las aguas de tu Jordán, golpea las aguas de tus retos, golpea las aguas de tus miedos, golpea las aguas de aquello que se interpone para que puedas pasar al otro lado. Dios te ha dado el poder para poder ejecutar su mano sobrenatural en estos tiempos. Dios ha propuesto abrir camino.
al cumplimiento de tu llamado, al cumplimiento de tu propósito para con tu vida. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Te pregunto nuevamente, ¿tomarás el manto? Si vas a tomar el manto, te invito a que te pongas de pie. Este es año de nuevos comienzos para esta iglesia. Y Dios quiere gente que tomen el manto. Y Él ha de manifestarse depositando sobre nosotros de su porción y de su poder. Cierra tus ojos ahí donde estás. El Dios de los cielos quiere bendecirnos en esta mañana. Su amor, su misericordia es tan grande que no te dejará desamparado aún en medio de la dificultad que puedas enfrentar. A lo mejor te puedes sentir como Eliseo, donde muchas voces se están levantando para intimidarte. Pero es tiempo de acercarte a la fuente del Maestro, del Espíritu Santo, que está dispuesto hoy a darte de su porción para que puedas caminar en lo natural y aún en lo sobrenatural. Quizás hoy estás aquí de visita, no sé si hay alguna persona que no ha conocido al Señor en esta mañana. Hoy el manto de Dios ha descendido del cielo, porque al igual que nos llama a nosotros a su obra, a ti hoy te está llamando a salvación. Te pregunto a ti que nos escuchas, ¿tomarás el manto? Si hay alguna persona que no ha conocido al Señor y tiene el deseo de acercarse a Él para recibirle como su Señor y Salvador y recibir de esa porción que te libertará, que te dará poder para poder andar en su presencia, ser fortalecido en todas las cosas que emprendas, te pido que levantes tus manos ahí donde tú estás, como señal de que yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Si hay alguna visita, este es el momento de Dios para tu vida. Hoy Él extiende su manto sobre ti, porque hoy Él quiere, al igual que Elías como Eliseo, llamarte a salvación. A ti, iglesia que me escuchas, pidamos hoy a Dios, no seamos escasos. Si quieres del poder de Dios, te tengo una noticia. Él está más que anhelante de darte de su abundancia. Así que pídele abundantemente. ¿Por qué no cantamos esa canción que dice: hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed? Oh, decláralo, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. O si tú quieres esa unción, levanta tus manos y pídele: Señor, dame de tu unción, de tu Espíritu Santo, que hoy el manto tuyo caiga sobre mí, de modo que tú puedas obrar a través de mi vida como nunca antes, Señor. Que mi espíritu, mi alma, rebose de tu poder, de tu unción, de tu amor, de tu libertad, de tu restauración. Que tu unción caiga sobre mí, Señor. Oh, mi espíritu y mi alma, mi espíritu, oh, se están llenando, oh, sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Aleluya, hay una unción aquí cayendo sobre mí, oh, llenándome, saciando
mi ser, mi espíritu, se están llenando con tu poder, Señor. Derrama sobre esta iglesia, capacita a esta iglesia para que este año, Señor, podamos ver tu mano poderosa obrar en medio de estos tiempos con tu unción, con tu poder, con tu espíritu. Señor, que hayan obras de sanidad, que hayan obras de liberación, que hayan obras de salvación para cada alma que aquí toque sus pies, Señor. Oh, mi espíritu, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más